Jamás pensé que el reloj de mi padre sería la clave para desvelar años de secretos y mentiras familiares. Pero allí estaba yo, en la fiesta del 75 cumpleaños de mi abuelo Eduardo, viendo cómo el rostro de mi papá se tornaba pálido como un fantasma mientras salía a la luz la verdad. Me di cuenta de que algunos relojes miden más que horas, miden el costo de la traición. Soy Valentina y tenía 17 años cuando mi mundo se vino abajo. Ahora, con 21 años, al mirar atrás, puedo ver todas las señales de advertencia que pasé por alto, todos esos pequeños momentos que debieron decirme que algo no estaba bien en nuestra fachada familiar cuidadosamente construida. Mi hermanastra, Regina, siempre fue la hija dorada, mientras yo caminaba sobre cáscaras de huevo, intentando desesperadamente no alterar el delicado equilibrio que mi padre Miguel y mi madrastra Marisol habían creado. La tensión en nuestra casa era como una banda elástica estirada al límite, esperando romperse. El odio de Regina hacia mí era palpable, aunque nunca le di motivos para ello. Tal vez era la forma en que mi padre a veces miraba las fotos viejas de mi madre, Elena, y de mí, o quizá era simplemente mi existencia, un recordatorio de su vida anterior. Fuera cual fuese la razón, Regina se propuso hacer de mi vida un infierno, y su madre, mi madrastra Linda, era su cómplice perfecta. Mi padre, quien antes era mi protector y confidente, se había convertido en un extraño que siempre se ponía del lado de ellas. Tu padre se niega a enfrentarse a su esposa, me dijo una vez mi tía Isabella, tratando de explicar su comportamiento. Pero, ¿cómo se explica la traición de un padre? ¿Cómo se racionaliza que alguien elija la paz por encima de proteger a su propia hija? El punto de quiebre llegó durante lo que ahora llamo el verano oscuro. Mi amado gato, mi compañero desde que tenía 3 años, acababa de morir. No era una mascota cualquiera, era mi constante durante el divorcio de mis padres, las batallas de custodia, y las noches solitarias cuando no se me permitía vivir con mi mamá. Mientras yo lloraba su pérdida, Regina se deleitaba en mi dolor, haciendo bromas crueles en las cenas familiares sobre lo mucho mejor que se sentía la casa sin mi criatura fea. Deja de ser tan emocional, decía mi padre cuando rompía en llanto, sin nunca pedirle a Regina que mostrara un mínimo de compasión. Esas cenas familiares se convirtieron en sesiones de tortura, pero no fueron nada comparadas con lo que estaba por venir. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Regresé de la escuela, con la mochila pesada de tarea y el corazón cargado de tristeza, solo para entrar en una tormenta. Mi padre estaba de pie en la sala, su rostro contorsionado de furia. La fría mirada de mi madrastra podría haber congelado el infierno, mientras Regina estaba al margen, interpretando el papel de la espectadora inocente con una precisión digna de un Oscar. ¿Dónde está?, exigió mi padre, con la voz temblando de ira. Me quedé ahí, confundida y asustada. ¿Dónde está qué? Mi reloj, escupió. Mi reloj caro ha desaparecido, y Linda te vio actuando de forma sospechosa cerca de mi habitación. El reloj en cuestión no era cualquier cosa. Era la posesión más preciada de mi padre, un símbolo de su éxito y estatus. Yo ni siquiera sabía que estaba perdido hasta ese momento, pero de repente me estaban acusando de robarlo. Yo no tomé nada, protesté, con una voz pequeña ante el peso de sus acusaciones. Ni siquiera he estado en tu habitación. Pero mi madrastra ya había elaborado la narrativa perfecta. Ha estado actuando extraño últimamente, dijo Linda, con una voz cargada de falsa preocupación. Todo este comportamiento para llamar la atención desde que murió el gato. No es saludable. Regina intervino, respaldando la historia de su madre con mentiras cuidadosamente fabricadas sobre cómo me vio merodeando por la habitación de mi padre. La verdad, que yo había estado evitando a todos en la casa para escapar de su crueldad, no importaba. Ya habían decidido que era culpable. Lo que sucedió después lo recuerdo como una escena de pesadilla. Mi padre, el hombre que una vez me prometió protegerme siempre, me miró con tal desprecio que me revolvió el estómago. Eres igual a tu madre, dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Siempre causando problemas, siempre creando dramas. Las dos están locas. La palabra loca quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Era la misma palabra que usó para describir a mi madre durante su divorcio, y ahora la estaba usando conmigo. En ese momento, me vi a través de sus ojos, no como su hija, sino como un problema que debía resolver, un recordatorio de un pasado que quería olvidar. Lárgate, dijo, con una voz fría y definitiva. Quiero que te vayas de mi casa. Me quedé ahí, congelada,
con 17 años y de repente sin hogar. Sin un plan, sin preparación, solo con la ropa que llevaba puesta y el peso aplastante de la injusticia sobre mi pecho. Las lágrimas no salieron, estaba demasiado en shock, demasiado entumecida para llorar. Mientras empacaba unas pocas pertenencias con manos temblorosas, podía escuchar a mi madrastra y mi hermanastra hablando en tonos bajos y triunfantes en el piso de abajo. Habían ganado. Finalmente encontraron la manera perfecta de deshacerse de mí. Terminé en la casa de mi madre, el único lugar al que podía ir. Mi madre, con todas sus luchas e inestabilidades, me recibió con los brazos abiertos. No era lo ideal, ella necesitaba más cuidados de los que podía dar, pero era un refugio de la tormenta que la familia de mi padre había creado. Durante 4 años, no supe nada de mi padre. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Me gradué de la preparatoria y luego de la universidad, logros que deberían haberse celebrado en familia, pero que en su lugar marcaron hitos de su ausencia. Intenté acercarme al principio, desesperada por limpiar mi nombre, por hacerle entender que no era la villana de esta historia. Pero mis mensajes no recibieron respuesta, mis llamadas no fueron devueltas. La vida siguió. Me enfoqué en mis estudios, en cuidar a mi madre, en construir algo con las cenizas de lo que mi familia había destruido. El dolor no desapareció, pero cambió, transformándose de una agonía constante y punzante a una molestia sorda que llevaba conmigo como una sombra. Luego llegó la invitación para la fiesta del 75 cumpleaños de mi abuelo. El abuelo Eduardo siempre había sido diferente al resto. Cuando mi padre me echó de casa, el abuelo estuvo allí, ayudándome económicamente aunque viviera en un hogar de retiro y no pudiera ofrecerme un lugar donde quedarme. Era mi mejor amigo, mi confidente, el único que parecía verme por lo que realmente era. La fiesta se celebraría en una finca alquilada, y sabía que todos ellos estarían allí, mi padre, Linda y Regina. La idea de verlos de nuevo después de 4 años me revolvía el estómago, pero ¿cómo podía faltar a un día tan importante para la única persona que siempre me apoyó? No sabía que esa fiesta sería más que una celebración. Sería el día en que todas las mentiras finalmente se desmoronarían, cuando saldría a la luz la verdad sobre el reloj de mi padre, y cuando finalmente se haría justicia, aunque de una forma que jamás habría imaginado. Pero mientras conducía hacia la finca ese día, con las manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se tornaron blancos, no tenía idea de que mi abuelo había estado investigando por su cuenta. No sabía que había descubierto la verdad sobre lo que realmente ocurrió con el reloj, ni que estaba a punto de poner patas arriba el mundo cuidadosamente construido de mentiras de mi familia. Todo lo que sabía era que tenía que ser lo suficientemente fuerte para entrar en esa fiesta con la cabeza en alto, aunque mi corazón amenazara con romperse una vez más. La finca parecía sacada de una revista, con su encanto rústico y su calidez acogedora, pero cruzar esas puertas fue como caminar en un campo minado. El momento en que entré, la vieja tensión me golpeó como una fuerza física. Ahí estaban ellos, mi padre, Linda y Regina, sentados juntos como si los últimos 4 años no hubieran pasado, como si no hubieran destruido la vida de una chica de 17 años con sus mentiras. Mi padre había envejecido. Ahora tenía canas en las sienes y nuevas arrugas en su rostro. Linda seguía llevando esa misma expresión de autosuficiencia, como si tuviera un chiste secreto que solo ella entendía. Y Regina, ni siquiera me miró, pero su presencia era un peso que sentía sobre mi pecho. Hice todo lo posible por evitarlos, circulando entre otros familiares y enfocándome en celebrar a mi abuelo. Pero cada vez que los veía de reojo, sentía ese nudo familiar en la garganta, la amenaza de lágrimas que me negaba a dejar caer. Ellos parecían tan normales, tan cómodos, mientras yo me sentía como una intrusa en lo que debería haber sido una celebración familiar. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando comenzaron los llamados para un brindis. Todos querían escuchar unas palabras del hombre del momento, mi abuelo. Cuando se puso de pie, con su copa en la mano, esperaba el típico discurso de cumpleaños, gratitud por una vida larga, aprecio por la familia y los amigos. Y empezó así, con el abuelo agradeciendo a todos por venir y compartiendo recuerdos. Pero entonces aclaró su garganta, y algo en su voz cambió. «Hay algo más que necesito abordar», dijo, con una voz que resonó en la sala ahora silenciosa. Algo sobre un reloj desaparecido. Mi corazón se detuvo. La habitación pareció girar sobre su eje mientras mi abuelo continuaba, explicando cómo recientemente había hablado con un viejo amigo que era dueño de una casa de empeño. Un amigo que recordaba, con perfecta claridad,
el día en que Regina había entrado para vender el costoso reloj de mi padre. Fue muy habladora ese día, dijo el abuelo, con un tono en su voz que nunca antes había escuchado. Le contó a mi amigo todo sobre cómo necesitaba el dinero para reparar su coche tras un accidente por conducir ebria. Incluso mencionó que su madre la ayudaría a encubrirlo para que no se metiera en problemas. El silencio en la sala era ensordecedor. Observé cómo el rostro de mi padre perdía todo color, cómo la expresión de autosuficiencia de Linda se desmoronaba, y cómo Regina permanecía congelada en su silla como un venado atrapado en los faros. La verdad, después de 4 largos años, finalmente había salido a la luz. Pero en lugar de sentirme triunfante, me sentí entumecida. Todos esos años de dolor, de ser llamada mentirosa y ladrona, de ser comparada con mi madre como si fuera el peor insulto que pudieran imaginar, regresaron de golpe. La vindicación con la que había soñado se sentía vacía frente a tanta crueldad calculada. No pude quedarme a ver las consecuencias. Mientras las conversaciones estallaban en la sala, mientras las acusaciones y las negaciones comenzaban a volar, me escabullí en silencio. El aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada, y finalmente, las lágrimas llegaron. 4 años de dolor y rabia salieron de mí mientras me sentaba en mi coche, agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. A la mañana siguiente, el abuelo vino a verme. Estaba preocupado de haber hecho lo incorrecto al revelar todo en la fiesta, pero le aseguré que le estaba agradecida. Hizo lo que mi padre debió haber hecho hace 4 años, luchar por la verdad. Tu padre ha estado intentando contactarte, me dijo suavemente. Quiere arreglar las cosas. Y, efectivamente, mi teléfono estaba inundado de mensajes de mi padre. Al principio, todos eran disculpas y súplicas de perdón. Pero con el paso de los días, el tono cambió. De repente, me acusaba de manipular al abuelo, de tratar de arruinar su relación con Linda. Incluso ahora, enfrentado a pruebas irrefutables de su engaño, no podía reconocer completamente el daño que me habían hecho. Acepté reunirme con él en un viejo café al que solíamos ir cuando yo era más joven. Parte de mí esperaba que, tal vez, solo tal vez, finalmente me viera, realmente me viera, y entendiera la profundidad del dolor que había causado. Pero mientras nos sentábamos frente a frente, la distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca. Empezó con una disculpa que sonaba ensayada, hablando de lo difícil que había sido todo para él desde que salió a la luz la verdad. Pero luego vinieron las excusas, que había estado bajo mucha presión, que no sabía en quién confiar. Cuando sugirió que quizá yo había manipulado al abuelo para que se volviera en su contra, supe que nada había cambiado realmente. La familia es la familia, dijo, sugiriendo que debía perdonar a Regina y a Linda. Necesitamos superar esto. Salí de ese café sintiéndome al mismo tiempo más ligera y más pesada. Más ligera porque finalmente entendí que no podía seguir esperando que él fuera el padre que necesitaba, y más pesada porque aceptar esa verdad dolía más de lo que esperaba. Mientras tanto, Regina y Linda estaban ocupadas difundiendo su propia versión de los hechos a quien quisiera escuchar. Según mi prima, estaban diciendo que yo estaba exagerando, que yo era la que me aislaba mientras su lado de la familia permanecía unido. Pero sus intentos de control de daños estaban a punto de fracasar espectacularmente, de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. El acto final de este drama familiar comenzó con otra llamada de mi abuelo. 2 semanas después de mi decepcionante reunión con mi padre, el abuelo me pidió que lo visitara. Lo que me reveló ese día cambiaría todo. Mientras investigaba el incidente del reloj, el abuelo había descubierto una red de engaños financieros mucho más profunda de lo que nadie sospechaba. Regina y Linda no solo habían robado un reloj, llevaban años ejecutando un esquema elaborado, desviando dinero de las cuentas de la empresa, tomando créditos a nombre de mi padre y acumulando una enorme deuda que habían ocultado a todos. Las pruebas eran irrefutables. Estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando compras de artículos de lujo, préstamos falsos a nombre de mi padre, fondos de la empresa redirigidos a cuentas personales. Mi hermanastra y mi madrastra habían estado viviendo a lo grande con dinero robado, mientras me pintaban a mí como la ladrona. La respuesta del abuelo fue rápida y contundente, desheredó completamente a mi padre. Todo lo que debía ir para él, incluyendo una parte significativa ahora destinada para mí, sería redirigido. Incluso tomó medidas para forzar la venta de la casa en la que vivían, que estaba bajo su control a través de un fideicomiso. Las consecuencias fueron devastadoras.
Linda tuvo un colapso público al darse cuenta de que su fuente de ingresos había terminado. Regina, de repente sin su estilo de vida lujoso, tuvo el descaro de contactarme pidiendo ayuda, intentando pintarse como una víctima de la influencia de su madre. Le respondí con un simple mensaje: tú te lo buscaste. Ahora enfréntalo. El golpe final llegó cuando Linda, al darse cuenta de que ya no había más dinero que exprimir de mi padre, pidió el divorcio. La mujer que él había elegido por encima de su propia hija, por la que sacrificó todo, lo abandonó en el momento en que el pozo se secó. Mientras reflexiono sobre todo lo que pasó, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Hay satisfacción al ver que se hizo justicia, pero también tristeza por la relación con mi padre que nunca tendré. Él sigue en negación, incapaz de aceptar completamente su papel en lo que sucedió, y hasta que no lo haga, no podemos tener una relación significativa. Pero estoy en paz con eso. Mi abuelo se ha convertido en más una figura paterna de lo que mi padre jamás fue, y me estoy enfocando en construir una vida que no gire en torno a dramas familiares y traiciones. A veces, la familia que elegimos es más valiosa que la que nos toca. ¿Tú lo habrías manejado de forma diferente? ¿Habrías intentado más mantener una relación con un padre que eligió a otros por encima de ti, o habrías trazado una línea como yo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber tu perspectiva sobre la familia, el perdón y saber cuándo es momento de dejar ir. Gracias por leer mi historia. Tal vez algún día regrese con una actualización sobre cuánto ha mejorado mi vida. Pero por ahora, solo estoy agradecida por las lecciones que he aprendido y la fuerza que he encontrado al defenderme a mí misma. La verdad sobre el reloj no solo expuso un robo, expuso la podredumbre en el núcleo de lo que pensé que era mi familia. Pero a veces, eso es exactamente lo que necesitamos para finalmente liberarnos y construir algo mejor. Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre dramas familiares, traiciones y, al final, redención. Porque a veces las lecciones más difíciles nos enseñan las verdades más importantes sobre nosotros mismos.